¿Cómo les va? Bienvenidos a las aulas. Algunos me conocen y otros no. Voy a hablar de filosofía. En todos los casos, a ustedes les he dado textos para leer que comienzan con Jasper. La filosofía de Jasper tiene de importante para iniciar este recorrido en que él mismo concibe a la filosofía como un ir de camino en el cual se van dando tres instancias fundamentales: el asombro, la duda y las situaciones límites. No cabe explicar cada uno de ellos porque ustedes lo tienen, pero sí pensar, que esta mirada que tiene Jasper con respecto de la filosofía es hija de su tiempo. Como todos sabemos, Jasper desde fines del siglo XIX y principios del XX va a generar toda una corriente filosófica que tiene que ver con el existencialismo católico. Uno de los modos principales de pensar la filosofía en Jasper tiene que ver con que pone al sujeto frente a su propia realidad. El hecho de pensar que este sujeto frente a su propia realidad puede experimentar frente a las situaciones límites el fracaso y que ese fracaso ante la impotencia de no poder generar alternativas al dolor lo pone ante su situación de existencia precaria. Los seres en el mundo somos seres precarios por el hecho de que nuestra vida tiene un futuro incierto. Esta reflexión última tiene que ver por ahí con su conciencia crítica acerca de lo que la razón de la modernidad produjo en los sujetos, dado que el desprendimiento de la filosofía cartesiana del concepto teológico medieval de que todo responde a la creación de Dios, aleja al sujeto de su propio núcleo existencial y lo pone desmantelado de las creencias frente a una racionalidad que lo ve como un ser finito, un ser que por ahí en Jasper busca canalizar esa frustración en la comunicación de ser a ser, en una comunicación que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué, dice Jasper, no pensar que los seres humanos buscamos la salvación? La existencia y la salvación como una conexión entre su existencialismo y su catolicismo tienen que ver por ahí con menguar el dolor de esta existencia que está poniendo frente a sí al sujeto en todas sus dimensiones. Si bien Jasper es fundamental para pensar en las posibilidades psicológicas del sujeto para filosofar, estas posibilidades y esta noción de sujeto y filosofía tienen que ver básicamente con el origen griego y teológico medieval de una filosofía universal. En el segundo texto, ustedes tienen a Alejandro Korn, filósofo argentino y prácticamente contemporáneo de Jasper. Si nosotros pretendemos ubicar en la continuidad del pensamiento a Jasper y a Alejandro Korn, es porque con Jasper estamos viendo una idea de sujeto universal que se aplica a todos los hombres. En cambio, Alejandro Korn es en Argentina el iniciador del pensamiento iberoamericano y uno de los puntos centrales, y no el único, es que Alejandro Korn va a hablar de autonomía y de libertad, poniendo en cuestión el hecho de que la filosofía se puede enseñar o de que la filosofía es universal. Uno de los rasgos fundamentales por los cuales pasamos de la filosofía con característica universal a una filosofía que en Alejandro Korn tiene características particulares propias de cada región, tiene que ver con situar el pensamiento y la noción de ser en América Latina. Si nosotros intentamos pensar esta noción de ser, ya no desde la cosmovisión universal, sino de una perspectiva ubicada en el centro de América Latina, vamos a pensar que esta noción de libertad y esta noción de autonomía ponen en cuestión la pretendida universalidad del pensamiento desde su égida occidental. Bien, el hecho de tematizar como un hilo conductor la filosofía hacia su origen latinoamericano tiene que ver que en el marco de la educación presente se debe recuperar no solo la emancipación del sujeto frente a las restricciones sociales, sino también la autonomía del sujeto o la emancipación del sujeto a nivel de pensamiento. Un docente contextualizado
en la educación de nuestro territorio tiene que ver precisamente con pensar al ser y al pensamiento desde una perspectiva latinoamericana, que no desecha lo universal, pero que se debe centrar dentro de sus marcos teóricos en ese sujeto que tiene delante de sí y que está ubicado prácticamente en la diversidad que puebla las aulas y inserta en el contexto argentino-latinoamericano en cuestión. ¿Cómo pensamos el ser? Como multiplicidad étnica, con mi multiculturalidad, y la interculturalidad es un criterio que todavía debe acreditarse. Entonces, ¿desde qué mirada pedagógica, filosófica vamos a concentrarnos en una idea de ser que busca su libertad creadora a partir de la autonomía? Un ser que, desde la precariedad universal que expone Jasper, lo vamos a situar en un continente que no tiene una historia propia llevada a los contextos de las aulas, sino una historia interpretada con las variables del idioma y que desacredita o ha desconocido a lo largo de la historia de la educación en nuestro continente las matrices propias del pensar que recupere lo ancestral.